Saludos. Titulamos este vídeo Geometría Simple Profunda, GSP1, Cosmos cóncavo convexo 17, E. Y con la letra E indicamos que este vídeo pues tiene también un carácter especulativo, como vamos a explicar. Entonces, comenzamos esta serie incidiendo en el aspecto creativo de una fuente original. Nosotros en la introducción de esta serie, en los vídeos introductorios, hemos mostrado una visión de la geometría sagrada, pero la hemos interpretado desde una simplificación, desde una geometría simple y profunda. Entonces, consideramos que esa introducción pues ya nos ha dado una base sobre nuestra idea y sobre la geometría sagrada en general. Entonces, ahora en la serie ya concreta sobre la geometría simple profunda, vamos a dar nuestra visión también de un modo simple y profundo de la fuente creativa, de la fuente creando, pero en tres niveles que tenemos que especificar desde un principio. Sería este vídeo inicial, pues sería el nivel de la fuente inmanifestada. También, vídeo siguiente, pues sería la manifestación primaria. Y a continuación vendría la visión nuestra, que nosotros estamos decodificando, de lo que consideramos nuestra manifestación, que nuestra manifestación concreta y real, nosotros la calificamos como una manifestación secundaria. Por tanto, estos serían los tres niveles iniciales: fuente inmanifestada, manifestación primaria y manifestación secundaria, en la cual nosotros estamos. Entonces, nosotros vamos a presentar el esquema de lo que consideramos la fuente inmanifestada, y precisamente por la dificultad que puede presentar este esquema de una fuente inmanifestada es por lo que nosotros hemos puesto a este vídeo y a otros que en un futuro pongamos la etiqueta de la letra E, queriendo significar que en él evidentemente existe una especulación, pero una especulación precisamente porque pueden darse distintas versiones convergentes que en realidad se tenderían a un mismo concepto, según nuestra opinión. Entonces, nosotros también tenemos que empezar a manifestar pues la dificultad que supone estos vídeos en general, si no llega a comprenderse precisamente el instrumento que estamos empleando, que es el instrumento de los dos hemisferios cerebrales, es decir, el hemisferio izquierdo racional y el hemisferio derecho intuitivo, porque si no se tiene en cuenta esta característica, pues pasará o serán desvalorizados pues estos vídeos, porque nosotros sabemos que desde el inicio en esta manifestación secundaria se prioriza el hemisferio racional, el izquierdo. Por tanto, nosotros sabemos la dificultad con la que nos enfrentamos. Así conocemos, y todos conocemos y habrán conocido, que todas las escrituras pues están direccionadas hacia este hemisferio exclusivamente racional y exclusivamente empírico. Así, por ejemplo, dijéramos en Hermes Trismegisto, las enseñanzas herméticas, y no solo las herméticas, sino todas, pues nos están diciendo que lo verdadero tiene que ser mental. Así, por ejemplo, una de las máximas principales en el Kybalión, pues una de ellas pues nos dicen que todo el universo, todo es mental, y nosotros decimos, ese no es nuestro concepto, es mental, que sería uno de los polos, o polo más, dijéramos así, más masculino, pero también
intuitivo, también emocional y también sentimental, que es el del corazón, porque ese tendría más características de tipo femenino. Esos dos polos tienen que respetarse porque son los que lo explican todo. Por eso nosotros desde un principio decimos que con esa intuición y ese concepto de los dos hemisferios es con los cuales puede hacerse más comprensiva esta serie. Entonces, también nos surge la pregunta con respecto a este vídeo, en el que hemos dicho que vamos a analizar o a intentar explicar nuestra visión de lo inmanifestado. Sería la siguiente: ¿cómo analizar lo manifestado? ¿Qué tipo de pretensión más absurda? Algo que no se ha manifestado, ¿cómo podemos nosotros, pues, hablar de él? Pues nosotros decimos, sí, podemos hacerlo y nos atrevemos a hacerlo porque según uno de los principios que nos motivan sería que el universo es uno. Y si el universo es uno, pues todo está relacionado y todo influye en todo. Y de todo nos puede formar una imagen especular de lo que no vemos. Así nosotros ponemos el ejemplo de una planta, de las hojas y de las raíces de una planta. Imaginémonos que las hojas quieren conocer cómo podría ser las raíces que las sustentan, porque las hojas saben que algo las sustenta a ellas. Igual que nosotros sabemos que algo siempre nos sustenta y se escapa de nuestro conocimiento, pues las hojas, conociéndose a sí mismas y profundizando en sí mismas, viendo que ellas, por ejemplo, tienen su sistema principal, que serían unos conductos, que serían un tipo de venas por donde circula la energía, donde fluye una savia, y también sabiendo un tipo que tienen que alimentarse de una luz, las hojas, pues proyectando ese esquema hacia las raíces, pues también formarían, dijéramos así, otro tipo de esquema que sería el de las raíces, y no estarían muy descaminadas, evidentemente, porque las raíces también tienen que tener un tipo de conducción que sería en este caso la humedad del agua, y también tendrían que realizar una alimentación. Luego, por tanto, es lícito llegar a un tipo de conocimiento, por ejemplo, de lo que nosotros vamos a hacer en este vídeo, que vamos a expresar, vamos a simplificar lo que consideramos los esquemas básicos de la fuente original antes de su manifestación, porque estos esquemas básicos serían los que se seguirían proyectando en la manifestación primaria, que veremos a continuación, e incluso también en la manifestación secundaria, aunque en esta manifestación secundaria, por supuesto, pues estarían muy oscurecidos, y por eso nosotros estamos realizando estos vídeos, para que estos esquemas pues se le dé comprensión y afloren en esta manifestación secundaria. Entonces, así nosotros decimos que los esquemas de la manifestación de la fuente antes de manifestarse, pues sería un movimiento de ella misma en sí misma, es decir, sería una serie de creación de vórtices en sí misma, los cuales tendrían que seguir este esquema elemental, que representaría un tipo esfera o un tipo de volumen, concavidad, y otro que sería convexidad, porque la fuente, al ella misma proyectar en sí, dijéramos así, un tipo de contracción de sí misma, pues al mismo tiempo que se realiza esa contracción de sí misma de uno de sus elementos, pues simultáneamente se le está produciendo también alrededor de ese elemento suyo que se contrae, pues una dilatación, se le produce también un espacio, dijéramos, más rarificado en comparación con el más densificado, que sería el de la contracción. Ese sería, evidentemente, el esquema inicial de la fuente en sí misma. Entonces se producirían dos ejes en ese esquema inicial inmanifestado para después, en comparación con la creación primaria, que sería un esquema esferoide de tipo cóncavo y otro de tipo convexo. Pero ella evidentemente estaría
porque sería la autora de ese tipo de manifestación en sí misma, pues estaría también actuando. Por tanto, también un esquema más semejante o idéntico sería poner tres esferas. La central sería la toma o la conciencia de la fuente actuando, y después dos esferoides, uno cóncavo y otro convexo, o una contracción y una dilatación. Dijéramos de esta forma, este sería evidentemente sería la acción de la fuente inmanifestada, pero en sí misma. Por tanto, la simplificación son tres estratos iniciales. Por eso digo que, y decimos que la manifestación de la fuente siempre es lo más simple. Esto sería entonces tres líneas, 1, 2 y 3, que evidentemente estas tres líneas que están aquí potenciales, porque todo esto sería virtual, evidentemente, virtual pero real, pues estas tres líneas son las que evidentemente se siguen manifestando después en distinta sucesión de una creación primaria, por ejemplo en la flor de la vida, que nos resultarán también 6 elementos básicos. Entonces esto concretizándolo, este esquema fundamental, concretizándolo ya, extendiéndolo en los 3 puntos, pues la manera de expresarlo pues sería así, aunque se pueden utilizar otras maneras, pues en 3 esferas, 3 esferoides. Aquí lo estamos poniendo equivalentes de un mismo tamaño, de tal manera que en la parte central veremos que se nos formaría una triangulación, sería un triángulo, pero un triángulo que vemos, un triángulo cóncavo y otro convexo, pero si lo comparamos y lo vemos bien, este triángulo pues es, dijéramos, la curva la que lo realiza, no es un triángulo con líneas rectas, porque la línea recta no existe en este universo. Entonces veremos que este triángulo pues está formado por líneas curvas, al igual que el que se forma en sentido opuesto en su interior. Son todo líneas curvas, porque en el universo no existe, en la manifestación ya explícita, no existe la línea recta, sino todo es curvo. Entonces, esa es la explicación y este es el esquema fundamental y sencillo de la fuente antes de manifestarse en sí misma. Esta fuente decide manifestarse y eso será los siguientes vídeos que nosotros iremos analizando y decodificando. Entonces, para dar una idea en comparación con nuestra realidad. En nuestra realidad concreta sí vemos la línea recta. Si nosotros miramos el horizonte sería una línea recta. Pero en realidad esa línea recta pues sería no una línea recta, sino sería nuestra visión de una concavidad y una convexidad. Nos daría la visión de un horizonte recto, y todo lo que vemos a nuestro alrededor y en nuestra proximidad pues sería la línea recta, estaríamos en un plano recto. Eso sería lo experimentable, pero no sería la realidad, porque la realidad tendría que ser la curva, tendría que ser una concavidad y una convexidad. Esa sería la realidad total. Lo que pasa, evidentemente, que nosotros estamos en el centro de una creación. Nosotros somos, dijéramos así, en esta dimensión en la que estamos, el elemento central. Y por eso precisamente, pues la fuente nos coloca en un plano porque es la manera más coherente de establecernos en un equilibrio, porque el plano sería el equilibrio de las dos curvas, la curva cóncava y la curva convexa. Ese plano sería un plano de equilibrio. Por eso nosotros decimos tenemos que tomar conciencia del privilegio en el que estamos. Estamos en el equilibrio y el equilibrio forma una recta y forma un plano recto. Pero realmente la totalidad no es así. La totalidad es una concavidad y una convexidad. Entonces esa es la forma simple y sencilla de establecer la fuente, toda su creación, que nosotros iremos decodificando en vídeos
en vídeos siguientes. Este vídeo trataba simplemente de las líneas fundamentales de la manifestación antes de manifestarse. El siguiente pues tratará de la manifestación cuando ella ya pues efectúa una creación de sí misma, que evidentemente somos nosotros, primero en una manifestación primaria y luego donde estamos actualmente, en una manifestación secundaria, que nosotros tenemos que decir que esta manifestación secundaria pues está rodeada de oscuridad por toda la exterioridad, y que solamente poseemos la luz en nuestro interior. Terminamos deseando para todos y para nosotros el mayor discernimiento.